llegado al tiempo más importante del día, que es la exposición de la bendita palabra de Dios. Para mí, hermanos, siempre es un privilegio pararme delante de ustedes, porque entiendo que no estoy aquí, hermanos, parado hablando de Cristo, hablando de la Biblia, porque yo sea algo en especial, porque yo tenga, pues, algo más que ustedes. Al contrario, yo sé que cualquiera de ustedes podría hacerlo, hacer un buen trabajo aquí enfrente, ¿verdad? Y me siento bendecido, hermanos, por lo que Dios nos ha permitido vivir a mi esposa y a mí en estos últimos meses. Como saben, en este año, pues nosotros decidimos venirnos a vivir a Tecate. A un servidor consideró que era la voluntad de Dios renunciar a su trabajo. Renuncié a mi trabajo y decidí venirme a servir a Dios de tiempo completo. Ciertamente Dios no nos ha dejado, Dios ha sido bueno. Dios nos ha suplido todas nuestras necesidades ahora que mi esposa está embarazada. Aleluya. Y que viene nuestro primer hijo. Gracias a Dios porque Él ha escuchado nuestras oraciones, pues hemos visto aún más sus bendiciones. Apenas, hermanos, y como muestra de testimonio, nos regalaron una cuna muy bonita y ya ayer la estábamos colocando ahí en su casa, en el cuarto, hermanos, y verla, ver pues algo que yo no podía pagar, hermanos, honestamente. No tenía la economía para hacerlo, pero Dios ha suplido, y veía y decía que pues no merezco nada de esto, y esto viene a mi mente en estos momentos porque me da gusto lo que Dios está haciendo en este lugar. Yo sé que no se ha tratado de lo que nosotros hemos hecho, para nada. Es lo que Dios ha hecho. Yo soy parte de ustedes, hermanos. No me siento más que ustedes, sino privilegiado de estar con ustedes. Y le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de tener tiempos como este y compartirles acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Gracias a Dios, este domingo pasado, ¿verdad?, tuvimos nuestra hermosa celebración de navideña, ¿verdad? Tal vez no éramos muchos como en otras ocasiones, en otros servicios, pero yo lo disfruté mucho. Fue un servicio muy bonito, muy especial. Ver ya hermanos fieles, ya hermanos que conocemos, rostros que conocemos aquí en la iglesia, cantando a Dios, festejando que nuestro Salvador nació para redimirnos. ¡Qué bendición! Y justamente por eso, hermanos, Dios puso en mi corazón desde la semana pasada hablar de este tema tan importante. No voy a hablar como tal de la Navidad, sino voy a hablar acerca del año que viene entrando, porque ciertamente diciembre es un mes que nosotros disfrutamos por la comida, ¿verdad?, por los regalos, ver a los niños sus expresiones cuando reciben un regalo, y aunque sea un bloquecito de un Lego o algo tal vez no muy grande, pero ellos lo disfrutan, ¿verdad? Y eso es una bendición, al menos para mí, verlo y ver que están felices, gozando, ven las decoraciones, en fin. Es una bendición y es algo que disfrutamos normalmente en diciembre, ¿verdad? No hay otra fecha, aparte de que nosotros como iglesia cantamos himnos navideños. Yo sé que tal vez algunos de ustedes no habían escuchado nunca un himno navideño, y aquí empezaron a escucharlos y tal vez ya se familiarizaron con algunos, ¿verdad? Himnos como Noche de Paz, himnos como Santa la Noche, Oh Santísimo, Felicísimo, Grato Tiempo de Navidad, en fin, son himnos muy bonitos, hermanos, que anuncian, ¿verdad?, y que recuerdan el nacimiento del Salvador. Y eso es prácticamente lo que en diciembre nosotros vivimos, ¿verdad? Y como cristianos, gracias a Dios, tenemos esa oportunidad de celebrar estas fiestas navideñas de una manera que a Dios le agrada. Estamos entendiendo, estamos aprendiendo qué hacer y qué no hacer, ¿verdad? Y eso es algo muy bueno.
Pero también, hermanos, como les comentaba, hay un evento muy importante para nosotros como iglesia, como lo es el fin de año y el recibimiento del nuevo año. Algunos hermanos de nosotros, y creo que todos, tenemos expectativas muy grandes cada que inicia un año nuevo. El mundo normalmente tiene metas, tal vez no necesariamente sean pecado, pero no que tengan que ver con Dios. Algunas personas dicen, esta vez sí me voy a meter al gimnasio. De hecho, el gimnasio en enero, febrero está a reventar, pero en marzo, abril ya no va nadie y pagaron una anualidad. Me incluyo. Una vez, hace años, yo pagué una anualidad completa y nada más fui 2 semanas de enero. Malamente, ¿verdad? Pero normalmente ese tipo de decisiones hacemos porque nos emocionamos, porque ya está entrando el año, ¿verdad? Nuevas oportunidades. Uno dice, ya hasta aquí, ya llegué, ya no voy a meterme en deudas, ahora sí, voy a irme limpio, voy a tener mi récord limpio. Algunos de nosotros así lo hacemos. Y no sé usted, pero ciertamente muchas veces hemos planeado con mucho tiempo de anticipación cosas que vamos a hacer al siguiente año, ¿verdad? Pero por alguna otra razón esas metas, esos propósitos empiezan a caer. Se empiezan a caer y de repente pues decimos, pues bueno, será para el siguiente año, ¿no? Y bueno, pues esto es parte de la vida, ¿verdad? Sin embargo, una de las razones, hermanos, por las cuales nuestros planes no se dan para nosotros, hermanos, es porque no tomamos en cuenta a Dios. El propósito de esta predicación es respondiendo a esta pregunta: ¿cómo puedo planear conforme a la voluntad de Dios? Porque, hermanos, hay palabra de Dios para este tema tan importante y más para este tiempo en que estamos viviendo. Debemos de saber, hermanos, que cuando planeamos sin tomar en cuenta a Dios, nosotros estamos pecando. Es pecado no tomar en cuenta a Dios en los planes que nosotros tenemos. Y por eso, hermanos, Dios quiere que planeemos y debemos de considerarlo en todas las decisiones que vayamos a tomar. Hoy estamos a 28 de diciembre, ¿verdad? Tenemos unos días para considerar la palabra de Dios y poner en práctica. Y le pido por favor que ponga atención a estos breves puntos. Solamente tengo 3 puntos para exponer el día de hoy, para hablarles de cómo puede usted, cómo puedo yo planear conforme a la voluntad de Dios. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 es una carta, una epístola general. Esto significa que como tal no va dirigida a una iglesia en específico, sino a las iglesias que estaban naciendo en ese momento, hermanos. Santiago capítulo 4, está despuesito de Hebreos. Es una carta que se tiende a perder. Esta carta, hermanos, hermanas, es una carta que no tiene mucha doctrina, es una carta muy práctica, de hecho. Pero se considera que Santiago recuerda a sus lectores que la fe auténtica va acompañada de las obras. Santiago dice que, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 17, menciona, por ejemplo, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y note lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema tan importante que es planear conforme a la voluntad de Dios. Dice, voy a leer desde el versículo 13 al versículo 17 únicamente. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hasta ahí voy a leer. Oremos. Bendito Dios.
doy muchas gracias, Señor, porque me das el privilegio de abrir tu palabra y poder, Señor, ver las maravillas de tu ley. Estando en ese entendido, Padre, quiero suplicarte que me uses, no porque yo merezca ser usado, sino porque es la manera en como tú nos hablas a cada uno de nosotros, incluyendo al predicador. Y no solamente que yo sea un transmisor de tu palabra, sino sea un hacedor de tu palabra. El primero que debe de practicar esto, Señor, es el predicador. Y yo te pido, Padre, que me hables y me ayudes y me uses para ser de bendición a los hermanos. Perdónanos porque muchas veces, Señor, planeamos y no te tomamos en cuenta. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y es suficiente para que nosotros podamos atender temas tan importantes como es la planeación de nuestra vida. Bendito Dios, unge mis labios, Padre, por favor, para poder hablar tu palabra. Unge los oídos de mis hermanos para que puedan ser convencidos, no por mí, sino por ti, Padre. Ayúdanos, Señor, te necesitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta carta, hermanos, podemos ver a Santiago escribiendo a los judíos esparcidos por varias regiones. Santiago era el medio hermano de Jesús. Santiago fue pastor durante 30 años en la iglesia de Jerusalén. Fue el primer pastor allá en la primera iglesia cristiana de Jerusalén. Y Santiago tenía mucho amor por los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Y esos judíos, hermanos, esos judíos les estaba yendo bien, estaban siendo muy bendecidos. De hecho, tal vez algunos de ustedes están familiarizados con esto que voy a decir, pero los judíos suelen tener muy buenos negocios, suelen tener muy buena mente para negociar y para tener recursos para invertir, etcétera, etcétera. De hecho, Israel es uno de los países con mejores índices de inteligencia, si me permiten decirlo así, para emprender proyectos en la guerra, y etcétera, etcétera, hermanos. Es tremendo lo que lo hacen los judíos, pero esto empieza desde tiempos atrás. En este momento, pues son judíos que se habían convertido al cristianismo y ya habían entendido la salvación por la gracia. Habían entendido que Cristo es el que salva y no las obras de la ley. Habían entendido que por gracia somos salvos y no por medio de las obras, sino por medio de la fe. Ellos lo habían entendido, pero eso a ellos les había prácticamente hecho daño, permítanme decirlo así, al grado de que estos hermanos judíos se habían ido al extremo de, ok, pues ya soy salvo, pues ya no voy a practicar lo que debo de hacer. Ellos prácticamente se estaban olvidando de que cuando planeaban, estaban dejando a un lado a Dios y estaban dejando su cristiandad. Estaban dejando de ir los domingos a la iglesia por estar trabajando para hacer sus riquezas y atender sus negocios. Estaban dejando de orar porque se tenían que levantar temprano para ir a trabajar, ¿verdad? Y se olvidaban de darle gracias a Dios cuando se levantaban. Estaban olvidando que era necesario que leyeran la Biblia para entender la voluntad de Dios en sus vidas. Ellos estaban olvidando todo eso porque estaban tan ocupados en sus planes, ¿verdad? Y no haciendo lo que verdaderamente debían de hacer. Estaban descuidando a sus familias, ocupándose en sus negocios y no estaban haciendo lo que Cristo les había dicho que hicieran. Y no es que fuera pecado, ¿verdad? Que tuvieran negocios, ¿verdad? Y que trabajaran arduamente, pero estaban descuidando lo más importante. Y podemos ver, hermanos, que ellos estaban dejando su cristiandad en segundo plano, dejándose llevar por el dinero y otros afanes de la vida. Y qué interesante, hermanos, que hasta el día de hoy, no solo los judíos, sino nosotros tendemos a hacer eso, ¿verdad? Tendemos a que
cuando nos quedamos sin trabajo y de repente se nos ocurre emprender y empezamos a faltar y a empezar a dejar hacer lo que deberíamos de hacer, descuidando a nuestra familia, descuidándonos a nosotros mismos, dejando de orar, dejando de leer, dejando de venir a la iglesia y no hacer lo que Cristo nos dijo que hiciéramos, no tomando en cuenta que debemos de confiar en Él. Al igual que los hermanos judíos de esa época, hermanos, nosotros también podemos caer en el error de estar planeando y vivir nuestra vida sin tomar en cuenta a Dios. Esta predicación tiene el objetivo de ayudarnos a entender que Dios quiere que planeemos, pero que cuando lo hagamos, siempre debemos de considerarlo en nuestros planes. Porque, hermanos, Dios quiere que planeemos tomándolo como prioridad en las decisiones que tomemos. Vean lo que dice el versículo 13. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Vean cómo ya estos hermanos estaban planeando, ¿verdad? Y dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Amén. Hermanos, Santiago no condena la planificación sabia y prudente de nuestra vida. Al contrario, de hecho hay pasajes en la Biblia que nos animan a planificar nuestra vida y lo que queremos hacer, ¿verdad? En el tiempo que viene, adelante. En Lucas 14:28 dice la Biblia, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Estos pasajes que acabo de leer, hermanos, estos pasajes nos muestran la insensatez de aquel que no planea diligentemente algo antes de tomar una decisión definitiva. Amén. Porque Dios, hermanos, quiere que planeemos, pero que lo tomemos en cuenta principalmente como nuestra prioridad. Santiago, hermanos, sí condena y reprenda el tipo de corazón que vive y hace sus planes sin tomar en cuenta a Dios. Estos judíos, hermanos judíos, estaban haciendo planes, pero prácticamente haciendo a un lado las cosas de Dios. Al igual que aquellos hermanos judíos, hermanos, nosotros, la mayoría de las veces planeamos sin acordarnos de todo lo que pasa, de que todo lo que pasa en este mundo depende de Dios. Si usted tiene trabajo es porque Dios se lo ha dado. Si usted tiene un hogar es porque Dios se lo ha dado. Si usted tiene que comer es porque Dios se lo ha dado. Y a veces se le olvida, se nos olvida que es porque esto proviene de Dios. Le invito a que se pregunte, hermano, hermana, en mis planes o metas para este 2026, ¿verdaderamente he tomado en cuenta la voluntad de Dios? Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová todas tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Salmo 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Amén. Hermanos, hermanas, la Biblia dice que si nos encomendamos a la voluntad de Dios, Él es el que se encargará de que nuestros planes sean exitosos. Amén. Le voy a hacer unas preguntas, medítelas, no responda, pero medítelas. ¿Hemos orado para los propósitos que queremos cumplir para este 2026? ¿Cuánto tiempo ha orado para lo que quiere hacer para el 2026? ¿Verdaderamente usted se ha puesto de rodillas y decirle a Dios, Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes que me gustaría vivir esto? Porque, hermanos, no tenemos un Dios que diga, no me estés molestando, como a veces nosotros nos comportamos. Dios es bueno, hermanos. Pero verdaderamente lo hemos buscado para pedirle este tipo de planes que tenemos, pedir su voluntad en estos planes. O hemos pedido consejo para las decisiones fuertes que debemos de tomar. A veces, hermanos, nosotros tomamos decisiones, pero no tomamos consejo a quienes deberíamos de pedir consejo. La Biblia dice en Proverbios 3 que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque la Biblia dice también que engañoso es el corazón por sobre todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Dios es el que los conoce. Porque, hermanos, a veces, y es muy mala idea,
que nosotros tomemos decisiones cuando estamos tristes, enojados o muy felices. Cuando tomamos decisiones estando emocionados, teniendo una emoción a flor de piel. Cuando pasa esto, debemos de tranquilizarnos y pensar con cabeza fría y pedir consejo, hermano. Cuando yo les dije al principio que tuve que tomar la decisión de renunciar a mi trabajo para venirme a vivir aquí a Tecate de tiempo completo, yo tuve que ir a pedir varios consejos con diferentes, mi pastor por supuesto, pero con otros pastores, hermanos que me podían ayudar. Y me dijeron, mira, hazle así, espérate un poquito. Yo tiendo a ser muy, ¿cómo puedo decirlo? Aventado. A mí me gusta trabajar, pero a veces no es bueno hacerlo luego, sino pensarlo antes de. Y yo lo reconozco. Y varios hermanos sí me dijeron, espérate, todo muy rápido, tranquilízate. Y pues tuve que escuchar el consejo, y es muy bueno el consejo. ¿Usted ha escuchado el consejo, hermano? Es bueno que usted escuche el consejo. Ahora, esta predicación no se trata acerca de con quién debe tomar consejo y cuándo debe tomar consejo, pero hermanos, gracias a Dios que tenemos una iglesia donde estamos creciendo y usted puede platicar con un hermano, puede venir con un servidor, por supuesto, y con gusto podemos platicar y hablar acerca de lo que usted quiere emprender. Porque para eso es la iglesia, hermanos. Muchas veces, fíjese, nosotros pedimos opiniones a personas que no conocen a Dios y nos dicen cosas que pues no tienen nada que ver con lo que realmente nosotros deberíamos de hacer. Y a veces simplemente vamos a pedir consejo para que nos confirmen lo que nosotros queremos. Pero cuando nos dicen lo que no debemos de hacer, nos enojamos y ¡ay, ni sabe nada! Pero no, hermanos, hay que saber escuchar el consejo. ¿Usted ha pedido consejo para las decisiones que ha tomado, hermano? Piense, en las decisiones que tomó en el 2025, ¿pidió consejo? ¿Nuestros planes nos ayudarán a acercarnos más a Dios? ¿Usted ha hecho planes en el 2026 para acercarse más a Dios? Tal vez usted está empezando a leer la Biblia. Tal vez tiene planes de leer más la Biblia, ¿lo ha hecho? O simplemente se está dedicando voy a hacer más dinero, voy a tener esto, voy a hacer esto, ¿verdad? Y no se ha dedicado a pensar en cómo yo puedo crecer más para la gloria de Dios. Hermanos, esto es importante. Dios quiere que planeemos tomándolo como prioridad en nuestras decisiones que tomemos. Dios quiere que planeemos, hermanos, también, y que tomemos en cuenta la fugacidad de la vida. ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. El escritor sagrado aquí en Santiago dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, estoy en el 14, dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Usted se ha despertado y le ha pasado que de repente hay mucha neblina y llega el amanecer, llega el sol y se desaparece. Pues prácticamente es lo que nos está diciendo. Es así como Dios ve la vida, porque en Dios es el que tiene en control el tiempo. Y dice, así es la vida de ustedes. ¿Para qué sirven que planeen tanto si no saben si mañana van a despertar? Y Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta eso. El problema central, hermanos, que Santiago estaba tratando con los judíos era su ambición del dinero. Él les hace saber que el dinero es pasajero, al igual que la vida terrenal. Porque Dios nos hace saber la fugacidad del dinero incluso. Porque, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tenido una buena cantidad en nuestras manos y de repente decimos, y ahora ya no tengo nada? ¿A dónde se fue todo lo que yo tenía, verdad? Creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Pero así es el dinero, hermanos. Y, hermanos, si nosotros planeamos nuestra vida con el objetivo de hacer dinero, hermanos, todo será para nuestro propio mal. Porque, hermanos, el dinero es peligroso. Debemos entender, hermanos, que el dinero es una herramienta.
Es una herramienta que Dios nos ha dado. El dinero no es malo, el amor al dinero es malo. Me explico. No es malo que nosotros tengamos dinero. No es malo que haya hermanos ricos. Qué bendición, ¿verdad? Hay hermanos que tengan más dinero, ¿verdad? No es malo, por supuesto que no. Sin embargo, si aquel hermano ama al dinero y empieza a hacer las cosas de Dios a un lado por el dinero, eso sí es malo y es pecado. En 1 Timoteo 6:10 dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor Jesús dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, debemos de entender que el dinero nos puede alejar de Dios. El dinero nos puede descolocar de lo que realmente deberíamos de hacer. Ciertamente el dinero es importante, hermanos, pero si el dinero nos va a apartar de la iglesia, nos va a apartar de tener una comunión íntima con el Señor, no es la mejor decisión. ¿Cómo puedo planear conforme a la voluntad de Dios? Aleluya. Ponga en prioridad a Dios y no al dinero. Que sus decisiones sean alrededor de Dios y no alrededor del dinero. Hermanos, Dios nos hace saber que esta vida es pasajera y quiere que mientras estemos vivos busquemos siempre honrarlo en todo lo que hagamos, hermanos, porque Él nos juzgará. Porque tal vez, hermanos, no lo va a condenar, porque ya somos salvos por la gracia de Dios. Sin embargo, perdemos galardones. No vamos a recibir en el cielo lo que podríamos recibir. Cuando nosotros trabajamos en la obra de Dios, hermanos, debe saber que usted esté invirtiendo en el cielo. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos ofrendando para la obra de Dios, para el templo, para los niños, para usted trae un detalle para el arbolito, las coronas, etcétera, etcétera, hermanos, hermanas, usted está invirtiendo en la obra de Dios porque esto bendice a los creyentes. Y eso Dios se lo va a devolver en el cielo y tal vez se lo devuelve al camino en la tierra, no dude de eso, perdón. ¿Por qué digo esto? En Eclesiastés capítulo 11, vean lo que Salomón en Eclesiastés capítulo 11 le dice a nosotros prácticamente. Eclesiastés está después de Proverbios y en el capítulo 11, versículo 9, escuche lo que dice la Biblia. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hermanos, nosotros seremos juzgados. Muchos de nosotros tal vez hemos perdido galardones en el cielo por no hacer lo que deberíamos de hacer. En 2 Corintios 5:10 dice la Biblia, es necesario que todos nosotros, hablando de los cristianos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en este estuche, sea bueno o sea malo. Recibiremos, hermanos, nosotros nuestras recompensas o no las recibiremos. Hermanos, Dios nos hace saber que el propósito para nuestras vidas es temerle y obedecerle. El propósito por el cual usted ha sido diseñado por Dios, por el cual usted nació en este mundo, es para temerle y glorificar a Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice la Biblia, el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón, hermanos, hermanas, era un hombre que tuvo todo, que supo todo, hermanos. Era el hombre más inteligente y va a ser el hombre más inteligente de toda la tierra. Dios le dio esa sabiduría porque Él se lo pidió. Él no se lo pidió, ¿verdad? Él le pidió sabiduría y Dios le dio riquezas, le dio muchas cosas, ¿verdad? Sí, es cierto, me estaba equivocando. Pero, hermanos, podemos ver, hermanos, que
Salomón, siendo un hombre que tuvo todo, supo de todo y probó de todo, el final del discurso, de todo lo que él había vivido, era que todo eso era vano. La verdadera felicidad estaba en hacer la voluntad de Dios. Usted no va a ser feliz si no hace la voluntad de Dios. Tal vez tenga lapsos de felicidad, hermanos, pero esos son transitorios, es decir, son temporales. Cuando usted hace la voluntad de Dios, va a poder experimentar verdaderamente la gracia de Dios en su vida y verá cómo Dios le empieza a bendecir en tremendas porciones. Amén. Pero no es solo hasta que verdaderamente usted se entrega a la voluntad de Dios. Amén. Dios quiere que planeemos, pero también quiere que tomemos en cuenta, hermanos, la fugacidad de la vida. Le voy a invitar, hermanos, a que meditemos. Nuestros planes giran en torno a hacer más dinero y tener más para sobrevivir, o nuestros planes giran en torno a las cosas de Dios. ¿Usted planea verdaderamente con base en la palabra de Dios o simplemente planea porque pues usted quiere lo mejor para usted y no ve las cosas verdaderamente que son de Dios? Hermano, hermana, la Biblia dice, enséñanos, decía el salmista, decía Moisés, en Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Solamente, hermanos, con la bendición de Dios es como podemos traer bendición a nuestra vida. Si usted no está pidiendo bendición a Dios, hermano, no va a recibir bendición. No va a poder tomar sabias decisiones, se va a equivocar, sus planes se van a caer. Hermano, hermana, debemos de acostumbrarnos a pedir sabiduría a Dios. Sabiduría a Dios. Y por último, Dios quiere que planeemos, pero debemos de someternos a su voluntad. Regreso a Santiago para terminar el pasaje que estuvimos leyendo. Santiago, a mí me cuesta mucho trabajo siempre encontrarlo. Sí. Santiago capítulo 4, ya lo encontré. Pero vea cómo finaliza o está finalizando Santiago esta carta en el versículo 15. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Se dan cuenta? Nosotros, hermanos los cristianos, siempre debemos de tomar en cuenta la perfecta soberanía de Dios. Dios conocía, hermanos, Pablo conocía y vivía este principio. Pablo siempre repetía, si Dios quiere, si Dios permite, si el Señor lo permite, en varias de sus cartas. Santiago, hermanos, vuelve en este pasaje, en este versículo, vuelve a su tema constante a través de su carta, de que la idea de que la fe genuina se demuestra con la acción. Si nosotros, hermanos, hermanas, si nosotros no estamos planeando conforme a la voluntad de Dios, hermanos, es porque no tenemos verdadera fe en Dios. Un verdadero cristiano que teme a Dios se somete y planea tomando en cuenta la voluntad de su Salvador. ¿Verdaderamente se está sometiendo a la voluntad de Cristo? ¿Verdaderamente usted está buscando la voluntad de Dios en su vida? Hermanos, a veces las cosas no saldrán como nosotros esperamos. Y déjeme decirlo, que esto forma parte de la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, hermanas, la Biblia dice que en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que muchas veces nosotros vamos a planear y tal vez sí, va a venir a orar y le va a pedir a Dios, pero muchas de esas veces, hermanos, esos planes no van a ser exitosos como deberían de serlo, como nosotros pensábamos. Pero aún en esto, hermanos, debemos de entender que Dios está en control y por eso debemos de aprender a someternos a su voluntad. Porque, hermanos, hermanas, Dios quiere que planeemos, pero debemos aprender a someternos a su voluntad, porque Él dice que el no hacerlo es pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros planeamos y no salen las cosas como nosotros queríamos que salieran, Dios no quiere que hagamos berrinches, no quiere que
tomemos esto como, ay, el Señor no me quiere, el Señor ni me contesta, mejor no voy a la iglesia. El Señor no quiere eso. Al contrario, el Señor quiere que entendamos y nos sujetemos a su voluntad. Hermanos, Dios quiere que planeemos, tomándolo como prioridad en las decisiones que tomemos. Dios quiere que planeemos tomando en cuenta la fugacidad de la vida y la banalidad del amor al dinero. Y Dios quiere que planeemos sometiéndonos a su voluntad. Vea cómo, escuche cómo el pasaje termina ahí en el capítulo 4. Dice el escritor Santiago, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, hermanas, si nosotros no planeamos conforme a la voluntad de Dios, tomándolo en cuenta siempre a Él, en todo lo que hagamos, en cualquier detalle que hagamos, estamos pecando. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es bueno considerar siempre a Dios en nuestros planes. Este jueves comenzaremos un nuevo año, 1 de enero del 2026. ¿Sus planes, sus metas, sus propósitos son conforme a la voluntad de Dios? ¿Puso en oración sus planes? ¿Hay algo que nosotros debemos de cambiar para la gloria de Dios? ¿Hay planes para mejorar su vida espiritual? ¿O simplemente se enfocó en usted mismo y no se enfocó en lo que verdaderamente vale la pena? Hermanos, aún quedan 3 días para poner en práctica nuestra oración y pedirle a Dios dirección para este próximo año. Tenemos estos 3 días. Mañana es 29, martes 30, miércoles 31. Convocamos a la iglesia para que venga y estén con nosotros terminando el año, ¿verdad? Este miércoles yo predicaré acerca de la importancia de hacer votos al Señor. Pero si no puede venir, le voy a invitar a que en donde esté, tome tiempo para pedirle a Dios sabiduría para este 2026. Pídele a Dios, hermano, hermana, ¿cómo puede ser usted más bendición para la iglesia? ¿Cómo puede usted ser un mejor cristiano aquí, no aquí adentro, sino allá afuera? Pídale a Dios que Él bendiga todas sus decisiones. Si no puede venir este miércoles, le invito, hermano, le ruego que tome un tiempo a solas y le pida a Dios dirección en lo que debe de hacer. Si no, el miércoles nos veremos aquí los que sí podrán venir y pondremos en oración nuestras peticiones, nuestros planes y le pediremos a Dios dirección para lo que haremos. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude a planear nuestro 2026 conforme a la voluntad de Dios. Amén. Llévese esta predicación en estos días, llévese estas preguntas. ¿Hice planes verdaderamente para crecer, para la gloria de Dios? O tal vez mis planes con mi familia, mis planes en mi trabajo, giran en torno a la voluntad de Dios, o simplemente es algo que yo quiero, es algún capricho que yo tengo. Hermanos, hermanas, que Dios nos ayude, hermanos, a planear conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias. Señor bendito, di tú lo que yo no pude decir. Ciertamente, Padre, te necesitamos, Señor, porque muchas veces, Señor, Padre, tomamos decisiones que no deberíamos de tomar. Muchas veces ni te tomamos en cuenta, Señor, ni una oración, Padre, corta te hacemos para pedirte, Dios, que bendigas aquellas diferentes peticiones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, por favor, a que en el transcurso de esta semana, Señor, nos acordemos, Padre, en siempre tomarte en cuenta en las decisiones que vayamos a tomar. El rumbo, Padre, de nuestra vida se forja a base de decisiones, Señor. Y esas decisiones deben de estar respaldadas por tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a dejar de equivocarnos. Ayúdanos a dejar de fracasar, Señor. Ayúdanos, por favor, a buscar siempre tu bendita sabiduría y tu bendita dirección. Señor, sin ti nada podemos hacer. Señor, en tus manos pongo esta predicación sabiendo que nada de lo que yo pueda decir, Señor, de mi mente o de mis labios es de bendición, sino que es tu palabra, mi Dios, la que hace el labor de el convencimiento de cada uno de nosotros.
Amado Dios, en tus manos ponemos esta predicación. Señor, ayúdanos. Te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, de los visitantes que estamos el día de hoy. Te pido que nos sigas bendiciendo a lo largo de esta semana, que nos ayudes a tener un buen servicio de dedicación a tu nombre el día miércoles, y si hay hermanos que por alguna razón no estarán con nosotros, que tú los bendigas también, pero que también les recuerdes, Señor, la importancia de planear conforme a tu voluntad. Todo eso te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de aquel que ya hizo todo por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Saludémonos los unos a los otros.